En el capítulo anterior, nuestro protagonista se había quedado dormido, simplemente conversando con el mago, especialidad en magia oscura. Al ver que se quedó dormido, simplemente le deja escrita una carta indicándole que lo estaría esperando en el jardín flotante, pidiéndole que se reúna con él. Atentamente, Matis Carl, mago mayor de la magia negra. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que despertó tras 12 años el poder del último cazador de demonios. Continuamos con la historia donde la dejamos. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el amanecer en el archipiélago de Yushra, mientras todos duermen. Allí, alguien se había levantado. Ese era nuestro protagonista, que estaba corriendo a través de la playa. Vemos que nuestro protagonista tiene su ventana de estado indicándole que ya había cumplido con casi todos los retos. Solamente le quedaban 3 kilómetros para completar los 20 del día de hoy. El protagonista al parecer ya se está acostumbrando a la misión del día de hoy, pero de repente un búho aparece trayéndole otra de las cartas, llamándolo señor Joyeol. Vemos que quien le está hablando nuevamente es el mago de magia negra, diciendo que estaba preocupado, pues no lo habían contactado desde ayer en la noche. Si le había disgustado el mensaje que le envió, le pedía disculpas. Nuestro protagonista se pregunta qué mensaje. Al parecer, aún no lo había visto. El mago oscuro le dice que si no lo había visto entonces era un alivio. Lo que pasa es que quería pedirle respetuosamente que se reuniera con él el día siguiente, o sea, hoy en la mañana, en el jardín flotante. El protagonista al escuchar eso le dice que sería muy difícil hacer eso. El mago le pregunta que si ya tiene planes entonces, ¿qué tal por la tarde el siguiente día? Pero nuestro protagonista continúa diciendo que sería difícil. El mago, al ver que estaba muy preocupado, le pregunta qué tal entonces 3 días después por la mañana. El protagonista aún le dice que es difícil. El mago entonces piensa que ya entiende. Eso era una prueba. El primer investigador conjunto de la Torre del Mago, Li Yeol, lo estaba probando para ver si tiene la etiqueta y formalidad de un mago mayor. Entonces le indica que si es así, quizás, pero antes de que le sugiera algo, el protagonista le dice que va a ser difícil. Ahora mismo necesita concentrarse en su entrenamiento de espada y no puede perder el tiempo en ese tipo de reuniones. El mago al escuchar eso se pone nervioso, preguntándole cuándo sería posible, y sin importar cuándo, igualará su tiempo. El protagonista entonces le dice que puede hacerlo por la mañana dentro de 2 días, alrededor de 1 hora. Nuestro protagonista piensa que ya iban a ir a la Torre del Mago por la investigación de ese día. Sin embargo, el avatar parece que está actuando como si le estuviera haciendo un favor. Y así finalmente, el ave se retira, diciéndole a nuestro protagonista que esperará por ese día. Y mientras tanto, vemos que el comandante aparece y había visto algo de la interacción. Estaba bastante feliz mientras miraba a nuestro protagonista. Y es así como cambiamos de serie y nos encontramos en el entrenamiento matutino. Allí, los entrenadores están indicando a los soldados cómo adoptar sus nuevas posturas, ayudándolos a corregir los pequeños errores que están cometiendo mientras entrenan. Mientras tanto, el mayor de todos se encuentra frente a nuestro protagonista. El protagonista no entiende lo que quiere decir, pero el comandante le dice que lo repetirá nuevamente. No tiene nada más que enseñarle a nuestro protagonista Lee Yeol. El protagonista nuevamente le pregunta qué significa eso, y le dicen que tal y como había escuchado, ahora estaba en una etapa en la que debe ganar iluminación en peleas reales. El protagonista, al escuchar peleas reales, está empezando a entrar en pavor. Pero si ha estado tan solo un día aprendiendo, nuevamente le pregunta si realmente cree eso. Por su expresión, está muy asustado. El comandante, sin embargo, le dice que está subestimando su propia habilidad, y si le parecía bien, le podría mostrar entonces su aura de espada. El protagonista piensa que no sabe lo que está pensando, sin embargo, le hará caso. Le dice que muy bien, y finalmente empuña la espada, y mientras tanto piensa que si no puede controlarlo como ayer, se volvería a agotar en un momento, así que se concentrará. Sin embargo, en ese momento se pregunta, ¿qué es el aura de espada? Es distinto de las habilidades, como la magia que había aprendido antes. Es un poder que puede ser dominado sin importar la clase. Y de repente, nuestro protagonista siente, puede sentirlo, el flujo de algo más que emaná moviéndose dentro de su cuerpo. Entonces, si aplica ese flujo, como si estuviera usando magia, finalmente, Capitán, convencido al ver el resultado, nuestro prota está envolviendo toda su espada con una gran cantidad de maná y está sorprendido de verlo esto. Piensa que ya lo entendió. El aura de la espada es un poder similar a la magia. Después de aplicar investigación e interferencia, el aura de espada se había estabilizado. El capitán ahora le dice que un aura de espada
Que es estable viene de una actitud mental devota. El señor Joyol, incluso después de soportar el entrenamiento de ayer, entrenó solo por la mañana. No hay razón para que no sea capaz de manejar el aura de la espada. Sin embargo, se sorprende de pensar que sería así de limpia el manejo de su aura. Está sonrojado de imaginarlo. Realmente es un espadachín nato. Se acerca aún más a nuestro protagonista y le pregunta qué opina, si recorrerá el camino de la espada con él hasta el final. Nuestro protagonista se siente un poco aterrorizado por cómo lo está diciendo. Piensa que hay que darse prisa y correr antes de que lo recluta. Y vemos cómo su avatar se da la espalda y le dice que lo siente, pero no piensa dedicarse solo a la espada. Pero si el camino que está recorriendo tiene una espada, entonces que ese sea su camino. Nuestro protagonista por dentro siente un terrible rubor por las palabras que está diciendo. Sin embargo, el coronel está bastante feliz de escucharlo, y mientras agita la mano despidiéndose de él, le dice que espera que se encuentren de nuevo al final de su camino. Nuestro prota ya se está retirando, pensando en que hay que ir a cambiarse y retirarse de allí. Mientras tanto, los demás se quedaron pensando que así que el camino para aprender a usar el aura de la espada se deriva de una actitud mental devota. De inmediato, todos comienzan a entrenar con todo lo que pueden, mientras los subcomandantes los miran y piensan que creen que están malinterpretando algo, pero habría que dejarlos en paz. Y dejando eso de lado, nunca había oído a nadie que sea capaz de controlar el aura de la espada en un solo día. Así que el señor Lee Yol realmente es un genio de un nivel distinto al nuestro. Es demasiado alto. ¿Se imaginan cómo está él incluso más allá que su propio capitán? Sintiendo que no importa cuánto corran, no serían capaces de alcanzarlo. Sin embargo, de repente se quitan la idea de la cabeza. No, ellos también son orgullosos espadachines. Algún día estarán codo a codo con esos dos. Vemos que está echando fuego por los ojos con el espíritu combativo que está teniendo, mientras que el otro piensa que no importa cuánto se esfuerce, no podría alcanzar a nuestro protagonista. Pero él también arde en deseo de alcanzarlo. Algún día podría estar también codo con él. Y así todos empiezan a entrenar tan efusivamente que alegra al comandante de ver todo eso. Al parecer todos ahora estaban rebosando de energía. El comandante piensa cómo los genios pueden cambiar su entorno. Él, al parecer, también siente que algo arde dentro de su pecho por primera vez en mucho tiempo. Y así, mientras tanto, nuestro protagonista se retira de allí, en medio del bosque. Mira para todos lados, pensando que Harkon dijo que ahora puede usar una espada en peleas reales, pero sigue preocupado. ¿No hay monstruos de bajo nivel acaso en los que pueda probar? Como un ciervo demonio de nivel 10. Pero de repente, algo hace su aparición. Nuestro protagonista voltea, y lo que ve es a un leopardo de melena plateada y de nivel 300. De repente, aparece un cartel diciendo que no había demonios a su alrededor, y el enemigo natural no ha sido activado. El protagonista por dentro está aterrado. Mierda, era un leopardo, no un ciervo. Greenfield solo tiene nivel 226. Había una diferencia de 74 niveles. ¿Acaso estaba loco? Sin embargo, el avatar de Greenfield mira al leopardo, amenazándolo, diciéndole que cómo se atrevía a mostrarle los dientes, propio de una bestia ignorante. Prepara su espada diciéndole que le enseñará modales a la bestia, y la espada ya tiene el flujo de maná allí, frente a la bestia que también está preparándose para el ataque. Y de repente, una ventana de estado indica que Orgullo de un Noble ha sido activado. El protagonista se queja diciendo que deje de activar cosas raras. Una habilidad así ni siquiera existe. Pero luego cambiamos de escena y vemos a un montón de bestias que han sido derrotadas. Nos encontramos con una mujer con dos espadas caminando en medio de todo el desorden. Ella es Kichi, capitana de la tropa mercenaria de la sombra. Mira a todos lados preguntándose a dónde fueron. Está completamente llena de sangre. Nos presentan a la tropa mercenaria de las sombras. Como miembros totales 9, situación actual, 9 desaparecidos. Ella, mirando a todas partes, se pregunta, ¿por qué hay tantos monstruos? ¿Habían llegado acaso al lugar equivocado? De repente, nota uno de los monstruos, pero frente a ella, a nuestro protagonista. Es entonces que se esconde detrás de un árbol para observar la pelea. ¿Eso es un leopardo de melena plateada, acaso? Ella se pregunta, y también frente a ella hay un usuario de un aura de espada. Piensa que estaba muy mal. Un aventurero que sabe usar el aura de espada era bastante prometedor, pero su oponente tenía que ser un leopardo de melena plateada. Ese es el jefe del campo de la isla Yusha. Bueno, al fin y al cabo sería un alivio para ella. Habían tenido que ir más despacio por si se topaban con ese leopardo, pero gracias a que nuestro protagonista se está enfrentando contra él,
podrían llegar corriendo en dirección al reino. Lanza un último pensamiento en dirección a nuestro prota, diciendo que lo siente, aventurero, pero había hecho una promesa con sus colegas, y recordamos cómo ella y sus colegas estaban gritando que la tropa mercenaria de la sombra, en 3 días, se reunirán en Yushra. Después de ser convocados a la tierra, sus patéticas vidas en Arcana terminaron y empezarán de nuevo en el dorado Yushra. Y así mientras camina, piensa que si hacen algo por ellos mismos en Yushra, incluso ella podría llegar a ser noble. Y así continúa su camino, preguntándose quiénes serían los peces gordos en Yushra. Mientras tanto, nuestro protagonista por dentro está prácticamente jalándose los pelos, pensando que está jodido. Está usando el aura de espada, pero hay una diferencia de 74 niveles entre su oponente y él. Y a diferencia de aquella vez con el pecado capital, el enemigo natural no se activa. Si se apresura a moverse, será contraatacado de inmediato, pero tampoco puede escapar. Es mejor que antes, pero el aura de espada sigue consumiendo mucha resistencia. Y de repente se le ocurre una idea. Si él sella los movimientos de Leopardo, como lo había hecho antes, y luego lo ataca, ahora era el momento de demostrar lo que había aprendido. Nuestro protagonista se pone directo frente a él, diciendo que por lo tanto lo correcto sería usar la espada, echando por la borda los intentos de nuestro protagonista de verdad por dentro, que pensaba que si muere a causa de esa declaración, ¿acaso sería suicidio o asesinato? Y así, finalmente el leopardo se lanza contra nuestro protagonista, y este también se prepara para un ataque con la espada que estaba completamente cargada, pero por dentro, su yo anterior decía que definitivamente morirían, ni siquiera va a tener seguro de lo que acaba de decir. Simplemente empieza a intentar despedirse de sus seres queridos. Él estaba a punto de irse, pero de repente se sorprende. El leopardo simplemente había sido cortado por nuestro protagonista. ¿Por qué el leopardo era tan lento? No tenían actualmente enemigo natural y había una diferencia de 74 niveles. ¿Cómo era eso posible? Pero solo lo golpeó suficiente. Y ahí estaba el leopardo, completamente derrotado. ¿Acaso eso era el poder del aura de espada? Nuestro protagonista, mientras tanto, dice que eso no fue suficiente ni para el calentamiento, pero por dentro su resistencia ya está a punto de tocar el piso inferior, pensando que habría que terminar ahora de todos modos. Y nuevamente cambiamos de escena, y ahora nos encontramos en el día de la cita con el jardín flotante de Mathis. Allí se encuentra Mathis, sentado frente a una mesita, esperando, pensando que el hijo Yol y aventurero que Marcelo reconoce. Sería bueno no poder entender qué clase de persona es. Y de repente allí aparece nuestro protagonista, con los zapatos perfectamente lustrados y su traje bien puesto. Él se encuentra avanzando imponente y le pregunta directamente si él era el mago superior Matías Denning Carr. El mago se levanta para darle la mano, diciendo que correcto, él era ese mago superior erudito. Le pregunta que él debe ser el hijo Yeol. Por dentro piensa que todo lo que hizo fue caminar hacia él, pero sintió como si la tierra vibrara. Realmente no era un hombre ordinario. Nuestro protagonista le dice que sí, encantado de conocerlo, Matthias Den Carl, y vemos que la tensión que tenía nuestro protagonista era porque sus dos músculos le duelen como el infierno. Habían usado demasiado la espada ayer probando diferentes cosas. Su estamina se había disparado hacia el suelo. Su cuerpo tiembla tanto que le es difícil mantenerse en pie. Nuestro protagonista, al parecer, ahorita está flexionando para prevenir temblores musculares y le pregunta al mago qué asuntos tenía con él. Este lo invita a sentarse. Vemos que ya han servido un par de tazas de té y de inmediato vemos que su mano empieza a vibrar y flamas negras aparecen en cada uno de sus dedos alrededor de sus anillos. Esto llama la atención de nuestro protagonista y el mago dice que su anillo, que detecta la sensibilidad de la magia negra, se oscureció en tan solo un momento. Nunca había visto un negro tan oscuro en las llamas de sus anillos y en todos ellos. ¿Dónde se encontraba acaso la oscuridad de ese hombre? Nuestro protagonista entonces se pone frente a él, aún temblando, y por dentro se pregunta por qué lo mira así. ¿Acaso debería sentarse? ¿Podría morir si no lo hace? Y a continuación, entramos en un recuerdo. Un mago, más joven, lanzando todo por el suelo, producto de un tropezón que se había dado, a propósito de dos magos que le habían puesto el pie, y sarcásticamente le decían que lo sentían. Vemos que ese mago que se había tropezado era Matis en su juventud. Le decían que debería tener más cuidado. Lo que derramó no pueden ser preciosos ingredientes mágicos de la sociedad académica, ¿verdad? Y el mago, completamente frustrado,
en el suelo con todo regado, escuchando cómo decían que pensar que se obsesionaría tanto con la brujería burda y las maldiciones. Si esas cosas son mágicas, entonces hasta su perro podría ser magia, magia para hacer shit. Y así se burlaban de él. A continuación otro recuerdo, pensando en el mismo mago, estudiando, y por dentro pensando en hechicería popular, maldiciones, magia siniestra. Negar esas cosas sin saber de ellas es lo que debe hacer en realidad un verdadero erudito, ¿acaso? Él definitivamente les mostraría a esos imbéciles el verdadero valor de esa magia. Y así finalmente otro recuerdo más, pero esta vez en el gran salón de la Sociedad Académica de Magos. Ahí estaba él, en ponencia frente a una gran cantidad de magos, indicándoles que si se usa maná compatible así, puede mover animales muertos como si estuvieran vivos, demostrando con ayuda de una especie de perro esquelético que se estaba moviendo por sí mismo, diciendo que incluso problemas que no pueden ser resueltos con la magia existente mueren por el tipo de magia que se usa actualmente, un tipo de maná distinto al que se está tratando ahora. La gente gritaba que eran tonterías. ¿Qué estaba haciendo en esa sagrada sociedad académica? ¿Cómo se atrevía a traer una magia tan espeluznante allí? Todos estaban rechazando lo que había dicho Matis. Por fin había hecho algo malo. Pero Matis gritaba a todos que no lo nieguen ciegamente y miren la esencia de lo que se encontraba allí. Problemas que la magia existente no podía resolver. Podrían incluso resolver el problema de la interferencia del mundo. Le decían al presidente que ya no querían seguir escuchando y que por favor hiciera la llamada. Aunque fomentaran la diversidad en la magia, eso ya era demasiado. Es entonces que el mago más antiguo le dice a Mathis Carl si había decidido un nombre para esa magia. Carl mira al presidente y luego lo sonríe, diciéndole que sí, había decidido un nombre. De ahora en adelante esa magia se llamaría magia negra. Nos cuentan que después de eso, otros magos comenzaron a aceptar la magia negra también, pero esa gloria no duró mucho. Vemos en un recuerdo cómo el mago Mathis pensaba, con dolores de cabeza, que maldita sea, creía que podría resolver la interferencia de la visión del mundo con la magia negra, pero ya habían pasado varios años y no había hecho ningún progreso con su investigación. Y después de algunos años, la Torre del Mago se manifestó en la misma tierra como interferencia de la visión del mundo. Él pensaba que definitivamente se podría hacer algo con la interferencia. Definitivamente había una posibilidad de bloquear esa interferencia, pero no podía hacer nada por sí mismo. Y al final pasó sus días avergonzado por haber sido incapaz de bloquear la interferencia de la visión del mundo. Pero pensar que alguien con tan fuerte sensibilidad a la magia negra existiera fuera de Arcana, eso era increíble. Y ahí estaba viendo a nuestro protagonista. El mago pensaba que con ese hombre frente a él, o sea, el protagonista, podrían ser capaces de atravesar los límites de la investigación, de la magia negra. Y es así como nuestro protagonista le pregunta al mago si la luz que estaban emitiendo sus anillos estaban relacionados con la reunión de hoy. El mago de repente sale de sus pensamientos, sorprendido. Nuestro protagonista ya está tomando su tecito sentado en la mesa. El prota le dice que solo podía asignarle una hora y el té se está enfriando. El mago de inmediato le dice que se disculpa. Esos anillos detectan la sensibilidad a la magia negra del objetivo. En otras palabras, su talento para la magia negra. Sin embargo, nunca habían emitido un color tan negro y tan profundo. Nuestro protagonista pregunta sobre la magia negra, pensando que por alguna razón esa palabra le resultaba familiar. El mago le dice que esa era otro tipo de magia, que utilizaba la magia, o más bien el maná, de una forma diferente a la magia normal. A continuación, frente a él, de su mano aparece una especie de ave de fuego. Le dice que si la magia explota o interfiere con el objetivo, o con el maná del objetivo para poder manifestar el poder, la magia negra usa la oscuridad interior como maná, y ese es un poder algo diferente. Ese maná negro se crea a través de los corazones, del corazón del manifestante, y está especialmente influenciado por cuanto más oscuro y pesado es el pasado del manifestante. Mientras más profundo y oscuro es el pasado del manifestante, más fuerte es el maná negro que tiene uno. Y le dice que pero pensar que su sensibilidad a la magia negra sería tan alta, ¿qué clase de pasado tenía el señor Lee Yeol? Nuestro protagonista, que continúa tomando té, no se da cuenta que el otro hombre está profundamente conmovido con el triste pasado que podría haber tenido su personaje, diciendo que tenía miedo de imaginarlo.
Por dentro pensaba que oscuridad interior y pasado. Estaba hablando de su oscuro pasado. Nuestro protagonista está lleno de vergüenza, pensando que estaba totalmente avergonzado. ¿Qué clase de ejecución pública de magia sería esa para nuestro protagonista? Sin embargo, luego piensa que no. Tal vez podría haber sido debido a la configuración que le había hecho a su protagonista. Pero en cualquier caso, nuestro protagonista, dejando el té, dice que eso era desagradable. Le pregunta si era su costumbre de ese mago adivinar el pasado de las demás personas. En tan solo el primer encuentro, de inmediato, el mago mira hacia abajo cabizbajo, le dice que se disculpa. Le había mostrado una gran descortesía, y debido a su desconsideración, había cometido un gran error al engañarlo. De inmediato, dice que informará eso a sus superiores y a los ancianos para recibir oficialmente un castigo. Nuestro protagonista piensa que eso ya sería demasiado, y simplemente dice que acepta sus disculpas, diciéndole que una mente investigadora era una virtud en cualquier erudito, pues no le desagrada a un erudito que se dedica a investigar, que se dedique a su deber de investigar la magia negra. Esto hace que la luz irradie en el rostro del mago, sorprendiéndose del protagonista. Pero el prota dice todavía que, sin embargo, si la magia negra usa un tipo diferente de magia existente, significaría que incluso en un estado de agotamiento de maná podría usar magia negra. El mago de inmediato se acerca a él preguntándole si le interesaba la magia negra, y si así era, ¿qué le parecía recorrer el mundo de la magia negra con él? Nuestro protagonista por dentro siente que esto ya había sucedido antes, y de inmediato recuerda cuando le ofrecieron recorrer el camino de la espada por parte del comandante. Sin embargo, de repente, el cartel de demuestra tus habilidades y convence a los magos mayores ha subido de 8 a 9. Ahora solo faltaban 11. Nuestro protagonista se sorprende al ver esa ventana de estado, pensando que finalmente ya había alcanzado su meta, entonces podría retirarse. Le dice al mago que ya había sido la hora, y se pondría en contacto con él más tarde. El mago hace una reverencia saludando a nuestro prota mientras se despide, y por dentro nuestro protagonista piensa que si se queda más tiempo allí, podrían agarrarlo y convertirlo en uno de los estudiantes de la Torre de Magia. Finalmente, cambiamos de escena y nos encontramos en la Torre de Magos, ahora en el laboratorio de nuestro protagonista. Él allí se encuentra estudiando en un libro, pensando que, aunque ya está viviendo como un estudiante graduado, sigue leyendo un libro tan pronto como entra. Era bastante asqueroso. No era la vida que él había tenido planeada. De repente, algo llama su atención. Nuevamente, un pergamino parlante se acerca a él. Había recibido desde Marcelo un mensaje. Bienvenido al entrar oficialmente a la Torre de Magos. De Bella también, felicidades. Si le gustaría comer juntos. Y también de Maya, encantado de conocerlo. De repente, de golpe, la misión de demostrar sus habilidades y convencer a los magos mayores había sido completada. Nuestro protagonista se sorprende. ¿Todos los magos superiores siguieron a Mathis y lo reconocieron acaso? Muy bien, parece que Mathis es un mago muy influyente. Y finalmente aparecen los carteles de recompensa. Su relación con la Torre de Magos aumenta rápidamente, la influencia de la Torre del Mago aumenta rápidamente y una nueva función en la Torre del Mago ha sido activada. El protagonista se sorprende de una rápida afluencia de relación e influencia en la Torre de Magia y con la Torre del Mago. ¿Qué tipo de influencia tendrá a nivel nacional? Entonces quizás ahora tenía suficiente influencia en la Torre de Magos y en el reino de Yushra. Sin embargo, rápidamente lanza los mensajes que le habían enviado al tacho de basura, pensando que no era muy diferente a lo de antes. Sin embargo, se preguntaba cuál era la nueva función que había aparecido allí frente a él, y cuando lo lee, queda muy sorprendido. Pero antes de que sepamos qué es, cambiamos de escena. Nos encontramos viendo el noticiero. Dice el comentarista que la primera nación arcana que aparece en la realidad era Yushra. Hay una increíble cantidad de capital siendo invertido en el reino de Yushra. Gaon y Berserk están invirtiendo agresivamente en el reino de Yushra. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Le pregunta un experto. El experto dice que en pocas palabras cree que es un juicio sabio considerando el futuro. Ni siquiera están hablando de un futuro lejano. Para ser honestos, el gremio Gaon ya ha subido del quinto puesto al tercer puesto dentro del ranking de gremios. Y mientras tanto vemos que quienes ven las noticias son el líder de Gaon y su hermano mayor, al que le preguntan qué es lo que está pensando. Este dice que solo está pensando en cómo devolver el favor al hijo Yeol por lo que ha hecho tanto por ellos. El mayor piensa que la única razón por la que el ranking de nuevo había subido había sido por Lee Yeol. Si no les hubiera ayudado, Hyun no estaría ni siquiera allí ahora. E incluso fue el propio Yeol
el que había recomendado al gremio de Gaón al mismo Yushra. Vemos a continuación varios reportes de noticias. Los titulares decían: noticias de última hora. Gaón y Berserk trabajarán juntos en la reconstrucción de la búsqueda de Yushra. Otra publicación: no ayudamos al hijo Yol con las recompensas de nuestras mentes. Harkon también afirmaba que se quedaría en el reino de Yushra, mientras que otro titular decía que Shrek había sido tratado como un hombre invisible. Los miembros del gremio Gaón piensan que realmente solo habían recibido cosas de Lijo y Ol. El menor dice que entonces tratarán de buscar y reconstruir Yushia, tal y como yo, Joyol, había dicho y les había encomendado apropiadamente. Sin embargo, el hermano mayor estaba mirando más noticias por debajo del titular de que habían subido de clasificación 5 a clasificación 3. Alguien decía que algo por lo que realmente hay que felicitarse, pero es desafortunado que no cooperen con el gremio de mitología. En momentos como ese deberían trabajar juntos. El líder de Gaón lee ese titular también. Se pregunta qué era eso. Esos bastardos de mitología. ¿Acaso estaban empezando a mentir de nuevo? ¿No se habían cansado de manipular a los medios? El hermano mayor, sin embargo, le dice que, como había dicho, la mitología está siendo tan infantil como siempre. Pero esa vez incluso un miembro de la Asamblea Nacional se había movido. Empiezan a quejarse de los miembros de la Asamblea Nacional. Pero dicen que aunque la mitología compita por el primero o segundo lugar en el mundo de los negocios, ¿acaso los miembros de la Asamblea Nacional se movían solo por dinero? Quizás piensan que esta vez ellos también han trabajado muy duro. ¿Pero cómo? El hermano mayor se pregunta. ¿Cómo era que mitología? ¿Qué método utilizaron para mover a los miembros de la Asamblea Nacional? Y aquí cambiamos de escena y nos encontramos con un hombre con un broche que acabamos de ver, relacionado con los miembros de Asamblea y la mitología. Este hombre está siendo consumido por una especie de poder púrpura, y a lo lejos, una mujer está emitiendo dicho especie de poder o vapor. Vemos que esa mujer es la directora del gremio de mitología. Está hablando a través de un celular, diciéndole a un secretario Kim que cancele todos sus compromisos para mañana. Le dicen que tenía reunión con los miembros de la asamblea. Sin embargo, ella, al parecer, tiene otras prioridades, y en su celular aparece la imagen de nuestro protagonista. Ella dice que le diga a los demás que había ido al reino de Yushra. Vemos que esa mujer tiene dos grandes cuernos y estaba sosteniendo el celular con la cola. Ella continúa comentando que había un hombre allí que quería conocer. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 36. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.